con un tema, bueno, con uno de los grandes tabúes masculinos. Sí, un tema del que casi no se habla. Casi no se habla, exacto. Está rodeado de mitos, de silencio y sobre todo de muchísima ansiedad. Vamos a hablar del micropene. Eso es. Y la misión que nos hemos propuesto es, es como desarmar este tema, separar la realidad médica de la enorme carga cultural que lo aplasta. Totalmente. Porque lo que revelan estos análisis es que el problema, el sufrimiento real, a menudo no está donde todo el mundo mira. Exacto. Y para empezar a desarmarlo, yo creo que hay que poner una base sólida, puramente científica, para que todos partamos del mismo punto, ¿no? Vale. Hablamos de una condición médica, y esto es importante, poco frecuente. Se define como un pene con un tamaño tanto flácido como en erección, significativamente por debajo de la media estadística. Significativamente, o sea, no es una opinión. No, es un dato médico. Pero, y aquí empieza lo interesante, las fuentes insisten en un punto crucial desde el principio. Desde una perspectiva médica, esta característica física no tiene ninguna relación con la identidad de género. Nada. Ni con la capacidad de sentir placer, ni con la viabilidad de construir relaciones afectivas y sexuales plenas. Es un punto de partida que obliga a dejar los prejuicios en la puerta. ¿Vale? Me parece fundamental empezar por ahí. Porque si la ciencia nos dice biológicamente no hay un problema funcional para tener una vida plena, entonces la pregunta inmediata es, ¿de dónde viene todo el sufrimiento asociado a ello? Claro, y ahí es donde el análisis se pone denso, porque apunta directamente a la cultura. Apunta de lleno. Lo que se describe es una especie de trampa cultural. O sea, se ha construido una narrativa potentísima Sí, que conecta, de forma totalmente arbitraria, el tamaño de los genitales con ideas abstractas como la virilidad, el poder, el valor de un hombre. incluso la capacidad para dar placer. Incluso eso. Es una asociación que carece de base científica, pero que nos bombardea desde la ficción, la publicidad, incluso las conversaciones cotidianas. O sea que el problema no es tener un cuerpo de una determinada manera, sino vivir en una cultura que ha decidido que esa manera es incorrecta o insuficiente. Precisamente. Y esa presión no es abstracta, no es una idea flotando en el aire. Aterriza de forma muy dura en la psicología de las personas. Claro. Reales. A ver, profundicemos en eso, porque decir baja autoestima suena muy genérico. ¿Cómo se manifiesta eso en el día a día de una persona, según lo que has podido analizar? Pues se manifiesta en situaciones muy concretas. La baja autoestima aquí es un sentimiento constante de no estar a la altura de un ideal de hombría que ni siquiera has elegido. Ya. Es, por ejemplo, sentir pánico en un vestuario, evitar conversaciones que puedan derivar en temas sexuales, Claro. o interpretar cualquier comentario ambiguo de una pareja como una crítica velada a tu cuerpo. Es vivir con una especie de examen constante en la cabeza en el que siempre suspendes. Y de ese examen constante imagino que nace la siguiente consecuencia que se menciona: la ansiedad sexual. El miedo a ese momento de la verdad, por así decirlo. Claro, es la manifestación más directa. Un miedo paralizante a no dar la talla, en el sentido más literal. Ya, y lo irónico, y esto es algo que la sexología conoce muy bien, es que esa ansiedad es mucho más perjudicial para el disfrute y el desempeño sexual que cualquier característica física. Ah, mira. La ansiedad bloquea el placer, desconecta la mente del cuerpo y puede generar un círculo vicioso. Como tengo miedo a fallar, estoy tan tenso que la experiencia no es buena, lo que confirma tu miedo. Lo que confirma mi miedo y lo hace más grande para la próxima vez. Es una profecía autocumplida. El miedo al fracaso te lleva a fracasar. Y supongo que el último paso en esa espiral es directamente no intentarlo. Ese es el mecanismo de defensa definitivo que se describe. La evitación de la intimidad. El muro. Sí. Si el posible juicio, el rechazo o la simple exposición de tu cuerpo te genera tanto pavor, la solución más sencilla a corto plazo es no exponerte. Claro. No tener citas, cortar las relaciones antes de que se vuelvan íntimas, sabotear oportunidades, es construir un muro para protegerte. Pero te quedas solo dentro. El problema es que acabas atrapado dentro de ese muro, solo. Y es la prueba definitiva de lo que decíamos al principio. El sufrimiento no lo causa el cuerpo, sino la interpretación cultural que te obliga a esconderlo. Entiendo. El miedo al rechazo te lleva a construir ese muro y a aislarte. Pero me pregunto qué pasa al otro lado. Cuando alguien sí se atreve a saltar ese muro y empieza una relación, ¿cómo se gestiona esa inseguridad en el día a día? Claro. Porque la ansiedad no desaparece por arte de magia, supongo.
No, para nada. De hecho, ese es el siguiente gran campo de batalla. Y aquí, los análisis que tenemos delante cambian el foco del individuo a la pareja. Ajá. Y lo que encuentran es, de nuevo, muy revelador. Se reconoce que la inseguridad inicial puede ser un obstáculo, por supuesto. La persona con la condición puede estar aterrorizada ante la idea de la revelación. Claro, el momento de contarlo. Pero lo que los estudios en sexología y las terapias de pareja demuestran una y otra vez es que los cimientos de una relación feliz y sexualmente satisfactoria son otros. Y esos cimientos no tienen nada que ver con la anatomía, ¿verdad? Recuerdo que se enumeraban claramente. Nada en absoluto. Hablamos de la calidad de la comunicación, la capacidad de hablar de deseos, de miedos, de expectativas sin ser juzgado, la confianza. Hablamos de la intimidad emocional, de sentir que la otra persona te conoce de verdad y te quiere por quien eres, no por una parte de tu cuerpo. Hablamos de confianza, de afecto, de creatividad para explorar el placer juntos. Son todo elementos relacionales, De conexión humana, vaya. de pura conexión humana. Esto me parece que le da la vuelta por completo a la narrativa habitual, porque nos obliga a preguntarnos qué es realmente el centro de una relación. Y hay una frase en el material que es demoledora, casi un titular. Sí, es muy potente. El pene no es el centro de la relación, ni siquiera del placer sexual. Es una frase potentísima porque dinamita el mito desde dentro. Y no es una opinión, ¿eh? Se basa en cómo funciona el cuerpo humano y la psicología afectiva. El cuerpo entero es un mapa de placer. Claro, la piel. La piel es el órgano sexual más grande que tenemos. La conexión no depende de un único punto, sino de la exploración mutua. Se propone una visión mucho más holística, más integradora de la sexualidad. Donde lo genital es una parte más. Una parte más del todo, pero no necesariamente la más importante para la satisfacción global. Vale, eso es lo que dice la teoría y la sexología. Y suena muy bien, pero, a ver, seamos honestos. Choca frontalmente con todo lo que la cultura popular nos vende. Sí, totalmente. Me pongo en el lugar de quien nos escucha y podría pensar, ya, pero ¿y mi pareja? ¿Realmente no le va a importar? ¿Qué dice la evidencia sobre la perspectiva de la otra persona? En este caso, a menudo de las mujeres. Es una pregunta clave y las fuentes la abordan con cuidado, sin caer en generalizaciones facilonas. No hay una única respuesta universal, porque cada persona es un mundo. Lógico. Pero sí que se observan tendencias muy claras en la evidencia clínica y en los testimonios. Y esas tendencias, de nuevo, desmontan el mito. ¿Y cuál es la tendencia principal? Pues la tendencia es que para una gran mayoría de mujeres el tamaño del pene no es un factor decisivo, ni siquiera importante para su propia satisfacción. O sea, que no está en el top de prioridades. Para nada. Cuando se les pregunta qué valoran en la intimidad, las respuestas apuntan en otra dirección. Valoran la seguridad emocional que transmite su pareja, sentirse deseadas y escuchadas, la atención a su propio placer, La conexión. la generosidad, la complicidad. En resumen, valoran la calidad de la conexión, no las medidas de una parte del cuerpo. Esto plantea una pregunta casi filosófica. Caracteres. Si el hombre está preocupado por algo que a su Servicios en pareja US. Grabación de la